Hay un desacuerdo político en un momento de números que empeoran. ¿Cómo repercute concretamente hasta dónde sí, hasta dónde no? ¿Por qué te lo digo? Porque hay quienes tienen una posición mucho más radicalizada y dicen, no te hagas problema, si tiene rentabilidad, los empresarios invierten igual. Fíjate si no en los países que están autoritarios, países árabes, igual entierran su dinero ahí porque es rentable. Igual es muy relativo eso, no estoy muy de acuerdo con eso. Sí, es verdad que pueden operar o que pueden invertir. El tema es a qué tasa de descuento, qué retorno te piden. Y eso sí es terrible. Y segundo, los escrúpulos de esos empresarios. Y ahí también es complicado. Cuando invertir o no invertir hace la cantidad de escrúpulos que vos tengas, es un problemón. Porque habla entonces del tipo de empresarios que vas a tener en los países que vos citás. Cuando vos vas a la Rusia, salida después de la vieja URSS, en la nueva Rusia, y ves los nuevos ricos que están dando vueltas por el mundo, y ves que el mensaje no es muy interesante, o al menos a mí no me gustaría. Y déjame contestarte como buen copaisano que soy con una pregunta. ¿A vos te gusta vivir en un mundo donde el fin justifica los medios? Bueno, mucha gente que opera de bien tampoco le gusta operar en un mercado donde el fin justifica los medios y donde todavía no tenés la última respuesta. Suponete que se judicializa Claro. todo. Se judicializa todo. Entonces, el tiempo va a decir si, como jugábamos el otro día en la imagen de la película Match Point de Woody Allen, si la pelotita va a pegar de un lado, va a pegar del otro, y ¿sabés qué? Espero, paraliza. Y después aumenta la informalidad de la economía en ese contexto. Entonces la respuesta es, y sí, a muchos les preocupa bastante y hace a la calidad de inversores que vas a tener. Hay una, como llamaba el kirchnerismo en versiones anteriores, una puja distributiva creciente, propio también de la economía que empeora. Vimos el reclamo salarial de la policía bonaerense la semana pasada. Vimos que por efecto cascada también hay otros gremios que empezaron a pedir. Por supuesto hubo algún rumor de los maestros, creo que Baradel salió a frenar eso, pero podría ocurrir con los médicos, etcétera. ¿Cómo ves este escenario en donde también hay un desafío a la autoridad, se rompen los diques intermedios y la gente va y protesta y pide? Está muy bien y vamos a dividir eso. Déjame usar la economía real, de aquellos que se juegan la piel, que son mis informantes de la economía real. Yo no tengo economía real, no tengo calle, entonces consulto a mis amigos, que de paso los voy a citar porque me dieron una clase de economía real precisamente hoy. Mi amigo Lito, mi amigo Mambrú y mi amigo Sergio Kevin. Ambos, ¿sí?, que tienen economía real, llegaron a una conclusión, que es, viene una economía que tiene restricciones de oferta. Como tiene restricciones de oferta, gana el que tiene mercadería y encima el que trabaja en una economía informal. Porque el que se queda con la mercadería, hay faltantes de mercadería, hay faltantes de mercadería. ¿Por qué hay faltantes? Porque tuviste restricciones de oferta. El COVID hizo que las fábricas trabajen a la mitad, que si vos querías vender un saco, la bordadora no venía y no podía terminar el saco. La tela, que no había o había que importarla, también no existe esa tela, y así en cada uno de los rubros, fábrica de autos, materiales para la construcción, etc. Entonces tengo restricción de oferta. ¿Quién se queda cuando hay pocas cosas? El que maneja efectivo. ¿Quién maneja efectivo? El que no se mueve tanto por la economía formal. Y el que necesita el crédito está mucho más atado. Entonces ahora vas a ver un rebote de la economía en algunos casos porque esa avidez por conseguir mercadería o por sacarse los pesos de encima, yo empezaría así, por sacarse los pesos de encima, hacen de que atesoren esa mercadería. Y eso tiene un límite que es precisamente la pregunta que vos hacías, que era la restricción tarde o temprano de demanda por salario. Como sabía que hoy me ibas a entrevistar y tenía ganas de decir algo diferente y no repetir siempre lo mismo, que a veces uno se aburre de uno mismo porque no cambian tanto las cosas y repite las cosas, fui a buscar un par de datitos, que acá lo cierro con ustedes, porque estaba esperando tu pregunta que tiene que ver con la incidencia del salario. Entonces tomé, ¿cuánto era el salario mínimo, por ejemplo, en el 2001? ¿Y cuánto para una clase baja el salario mínimo, cuántos potecitos de yogur se podían comprar? ¿Por qué? Bueno, es donde consume, entonces probaste con un yogur, era la publicidad y supongo que auspiciará tu programa, entonces vamos a meterlo. ¿Cuántos podías comprar con un salario mínimo? En aquel momento el salario mínimo era 250 pesos,
$250, y un yogur valía 62 centavos de pesos, en ese caso menos de un peso. Por lo tanto, te alcanzaba para comprarte 400 yogures. Hoy, un salario mínimo te alcanza para comprarte poquito más, ponele 260, 270. Ese es el poder de compra que se va perdiendo en las clases bajas. Vamos a los jubilados, que es otro que está perdiendo gran parte. Entonces hice la misma comparación con ibuprofeno, que teóricamente consumen mucho más, y estás exactamente igual. Entonces vos podés tener un rebote de la economía, que creo que lo vamos a vivir muy desigual, algunos sectores sí, otros sectores no, pero ese límite se va a encontrar cuando el salario no te alcanza. Hasta ahora fue el que sufrió el ajuste. Vos decías la policía, vos pensás que este año, desde cualquier empleado público, vos decías policía, salud, maestras, etcétera, ¿cuánto tuvieron? ¿Una suba del salario del 6, 7%? Con una inflación, su inflación, en las cosas que consumen, porque quizás congelaron el colegio de los chicos, congelaron el valor de ciertas tarifas, etcétera, pero no de muchos alimentos. En eso, la inflación, dale un 40% anual. Eso es la pérdida del poder adquisitivo. Y sin poder adquisitivo no hay poder de demanda. Entonces, tarde o temprano tiene un límite, y por eso ese rebote podés tenerlo hoy, pero no es la sensación térmica del futuro. Y para cerrar, para que esto cambie, necesitas inversiones. Y para que haya inversiones, necesitas seguridad jurídica. Entonces, volvemos a tu primer pregunta. Si vos crees, Diego, que eso es lo que está pasando ahora, y el que invierte tiene tranquilidad de que su propiedad es suya, que no le van a tomar un terreno, lo que fuera, bueno, lo hará. O el que cree que puede manejar las cosas. El que cree que no tiene esa seguridad de que mañana le pueden cambiar los impuestos, por ejemplo. Yo calculo la rentabilidad de un negocio y tengo que pagar X impuestos. No, ahora tenemos uno extra. Y si vos, para pagar un impuesto, que es lo que está pasando ahora, tenés que vender stock, si para alguien que está en el campo, para alguien que produce, no sé, autos o lo que fuera, para pagar un impuesto, un anticipo de bienes personales, un anticipo de ganancias, un impuesto a la riqueza, tenés que vender stock, o sea, deshacer parte de tu negocio, estás en un problema. Vos vas a pagar el impuesto, pero perdés un negocio. Es como que vos, para pagar un impuesto, tengas que vender el 15% del programa. Y automáticamente me vas a mirar y me decís, bueno, quizás lo pueda pagar. Pero ¿sabes qué? Dejo de producir el 15% del programa. Entonces me sobra este espacio, con lo cual quizás hasta tenga que despedir gente. O quizás tenga que vender menos publicidad. Pan para hoy, hambre para mañana. Creo que fui muy largo en la respuesta y dije todo lo que tenía ganas de decir. Sos muy pedagógico. Podríamos ir de gira con Sucho por los pueblos y tal vez una módica entrada incluso la gente pagaría. Ahora Pablo de León. ¿Cómo estás? A ver, el gobierno iba a hacer... Pablo? ¿Cómo andas? Buenas noches. El gobierno iba a hacer un gran acto avisando sus 60 medidas, pero privilegió hacer un gran acto mostrando que había arreglado la deuda. Y estas 60 medidas están apareciendo así, sueltas, y te pregunto a tus amigos, a los que nombraste antes, ¿tus amigos se están enterando de estas medidas que está dando el gobierno o no llega la comunicación adecuada de medidas que el gobierno esté tomando para esta situación de pandemia y de problemas en la economía con la pandemia? Algunas sí, lo de la deuda está bien, lo de la deuda evitó un problema, saca un problema al menos por 3 años, no lo arregló, lo tiró para adelante, y mejor, festejo eso, hubo arreglo de la deuda, peor hubiese sido no haberlo hecho, y desde ese punto de vista está bien. En cuanto a las 60 medidas, depende del sector y si te toca o no, y después empezás a sospechar de si políticamente correcto te acercás a la gente que da eso, cuando vos dependés de un subsidio. A ver, resolver los problemas, que voy a las 60 medidas, que la mayoría de las 60 medidas se refieren a un subsidio a la tasa de interés, porque no vale eso, un subsidio al tipo de cambio. Muchachos, ¿ustedes creen que el dólar vale 74? No. Porque si quieren, yo les compro. ¿Ustedes venden? Diego, ¿vendés? Adriana, ¿vendés? Compro, pago 80. Lo solidario pago 80, con vos está bien. está muy bien. No, 80, ese es el dólar. Bueno, entonces, cuando a la importación hay un subsidio, porque hay gente que está pagando 102 con el impuesto país y tiene un límite, y hay gente que en el mercado blue está pagando 130 y en el contado con liquidación 120. Entonces depende del acceso que vos tengas, y eso es un subsidio. El subsidio no corrige los problemas. Repito, título de mi próxima nota, de paso la vendo en La Nación. Los subsidios no corrigen un problema, ayudan a contener, ayudan por un tiempo, pero a la larga pasan a ser un problema porque hay que mantenerlo después. Entonces,
ante tu pregunta, sí, hay medidas que ayudan, la baja de la tasa de interés, el subsidio al que tiene que importar un tipo de cambio más barato, a conseguir esa mercadería, pero después dependés mucho de quién te da ese subsidio. Entonces pasa a ser más protagonista el que da el subsidio que el empresario. Si tu negocio depende de que alguien te levante o te baje el martillo, el protagonista del negocio, diría mi bobe Ana, no sos vos. El que maneja el negocio, diría mi bobe, es el que maneja el martillo. Y creo que de eso se trata, ¿no? Es así. Osvaldo Bazán. Hola Claudio, buenas noches, ¿cómo estás? Pablo, qué placer saludar. Igualmente. Estamos viendo, y lo decías también, que mucho de la economía está yendo hacia la economía informal, a la economía en negro. ¿Cómo se va a hacer para volver del negro al blanco? Y va a llevar tiempo, porque muchos, lo que vivieron en este proceso de pandemia, y completamente entendible, es que como podían, abrían una pequeña persiana y vendían, pero se descapitalizaban. Hay gente que vendía sus ahorros para vivir y otro vendía su mercadería. Claro. Después tenés que volver a comprarla. Para volver a comprarla, necesitas que alguien te la venda, reponer las telas. Entonces, ¿qué está pasando? Viene alguien, che, vendeme, buenísimo, ¿cómo me pagás? Con cheque a 30, 60, 90 días, bancarizado. Mirá, este me está pagando contado. Y pero yo no tengo contado, viste que estuve paralizado. Y bueno, pero ellos se movían en otro mercado que hoy está cerrado, llamarlo la salada, lo que fuera, que hoy no están, tienen ese efectivo y ahí vienen. Entonces, depende, Osvaldo. Quizás vos, yo y muchos de los que nos están mirando, le da miedo trabajar en la economía informal. Hay otros que están acostumbrados a trabajar en la economía informal. Por eso se trata de escrúpulos. Y va a llevar tiempo. Por eso acá hay un error que quiero marcar, que cuando hay una discusión que es económica, pero es muy social, que es si Argentina paga muchos o pocos impuestos, la presión fiscal. Entonces, ¿qué dicen muchos? Mira, la presión fiscal es del 50% del PBI. Es el país que más paga impuestos. Otros te dicen, no, mentira, es el 35%. Y vos decís, sí, pero el 35% de los que pagan, pero como la mitad no paga, ese 35% sobre la mitad que paga es el 70%, te dirá uno del campo. Y a partir de ahí depende del lado donde te toque. Por eso, insisto, ese subsidio, también la informalidad de la economía, es de corto plazo, pero a largo plazo nos perjudica a todos. Porque imagínate que haya empleados, vos sabés que hay empleados informales. Mirá, vamos a los datos del INDEC. Vos tenés 28 millones de empleados, 28 millones de personas con capacidad de trabajar hoy, que tienen entre 18 y 65 años. ¿Sí? Antes de jubilarse y mayores de edad. De ellos, 13 millones están en la economía formal. 15 informal o desempleado. Ahora bien, esa gente no paga cargas sociales. Al no pagar cargas sociales afecta al jubilado porque menos aportan al sistema jubilatorio y hacen al déficit futuro. ¿Qué más queremos que cobrar menos y que todos entren? Porque si no, vivimos cazando en el zoológico. Solo cazamos a los que están ahí y cada vez le pedimos más esfuerzo al que está ahí. Y el que está ahí, hay muchos que se empezaron a ir. Y vos decís, che, si queremos mejorar las exportaciones, por favor que no sea exportación de gente, ¿no? A ver, Adri. Mejor. Ay, No, está clarísimo. hola, Claudio. A todos estos problemas internos se agrega uno que no consigo que alguien me lo explique, ya que estás así súper didáctico, que es el cierre que hizo Argentina del tema de transporte tanto interno como internacional. Vos hablabas de exportaciones, importaciones, y eso está complicado porque hace meses que no tenemos correo normal, que no tenemos vuelos. ¿Cómo va a impactar esa circunstancia en la economía? Es que no solo es una cuestión de intenciones. No es solo que puedan decir mañana abro los vuelos y vos por eso vas a volar. Hay que ver si vos tenés la infraestructura para hacerlo. Si vos te sentís como ciudadana segura de que te van a cuidar. Segura de que finalmente el que viaja al lado tuyo va a estar o no va a estar. Esa inseguridad que tenemos todos sobre el manejo de un montón de cosas, no por incapacidad o nada, esto no es una crítica, sino es nuestros límites estructurales. Por eso nuestra cuarentena supongo que dura mucho más, etcétera. Problemas serios estructurales del manejo hace de que no importa que haya una ley o no, vos la vas a aplicar o no si te sentís segura. Y en ese contexto, por más que abran vuelos, yo no sé cuánta gente va a volar, salvo por necesidad. Y eso encarece los costos, porque una cosa es yo tener que importar cuando traigo un montón de mercadería o subir a un avión y amortizar el costo del avión en 200 pasajeros que amortizarlo en 8 o 9 pasajeros.
problema es mucho más estructural. Argentina tiene serios problemas de infraestructura, mucho más importante que de obligación, que te puedan decir, bueno, a partir de ahora se abren los viajes, por lo tanto, cuidado porque el dólar se va a escapar, porque el dólar turista, que hasta ahora no tenía demanda, ahora va a tener demanda. Pues sí, mira, en el corto plazo lo dudo, porque no, por más que te habiliten, yo creo que debe ser... Ahora otra cosa, que empieces a usar tu tarjeta de crédito en el exterior. Que vos digas, empiezo a comprar con la tarjeta de crédito. Eso sí es una demanda de dólares a tipo de cambio oficial, que hoy el Banco Central tiene muy pocos para abastecerte, ¿no? Bueno, esta es la pregunta. ¿Cuánto hay en el tanque de nafta? ¿Cuánto hay de reservas? Hoy dio una entrevista el ministro Guzmán y dijo que en principio no tocarían o no endurecerían el cepo de los $200 de esta compra ahorro por ahora. ¿Cuánto hay en las reservas? Independientemente de ese número, que líquidas que se pueden usar, hablan entre 6.000, 5.000, depende de lo que tomes, con un poco más de liquidez, usando el oro, quizás llegues a 7.000, 8.000, no importa. El problema no es cuánto hay, el problema es tu duda y la pregunta. Si vos empezás a preguntar, che, ¿alcanzan? Y tenés dudas, y lo preguntaste a 8.800 economistas, y cada uno planteó sus dudas, y el ministro tiene que salir a aclarar, significa que la duda existe en la sociedad. Si existe la duda y un importador está mirando, ¿qué va a decir? Che, apurate a importar. Importá todo lo que puedas ahora, porque mañana, si no hay dólares, no te van a dejar importar. Y el que debe dólares en el exterior, che, apurate a pagar la deuda ahora, porque si no, no sé mañana si lo voy a poder hacer. Y el que no quería comprar los $200, che, por las dudas, compralos. Y además, tía, ¿estás usando el DNI? No. ¿Estás comprando los $200? No, sobrino, no tengo un mango. ¿Me prestás? Yo te uso el DNI y te regalo, porque la diferencia entre el dólar oficial y el dólar blue se hacen 5 luquitas. Entonces, bueno, te doy 3, te doy 2, que es lo que el central está tratando de buscar y penalizar. Pero cuando entraste en esa, el problema ya es mucho más serio, que es la credibilidad de eso. Y cuando todos te damos, de acuerdo a lo que leemos, números distintos, más afecta la credibilidad. Y el exportador, ¿qué va a decir? Y che, demora la venta de la exportación, porque todo el mundo supone que si todo el mundo quiere los $200 y estás pensando en limitarlo o no, no sabemos, y están pagando 102, es que todo lo que consigas a 74 vía importación o no vendas a 74 vía exportación, es barato. Hay gente que compra autos para comprar dólares a 74. Sucho, mira, hoy habló Guzmán, el martes se envía el proyecto de presupuesto al Congreso, se estima una inflación para 2021, para el 21, del 29%, déficit de 4,5% y un crecimiento de 5,5%. Yo te doy estos números de laboratorio y vos como médico clínico, ¿te parecen que pueden ser posibles? Insisto, 29 de inflación para el año que viene. ¿Te gusta, te parece creíble, sí o no? Sí, depende de lo que hagan en el medio, todo es creíble. Mira, voy a robarle una frase a mi profesor, siempre lo cito, Juan Carlos de Pablo. Él siempre nombra a Samuelson. Samuelson dice, hasta un reloj descompuesto 2 veces por día te da bien la hora. Esto es lo mismo. Vos me podés dar un dato. ¿Se puede cumplir o no? Yo lo que tengo que decir, Diego, inevitablemente vayamos a los antecedentes. Tirame para no meter solo un gobierno. Metamos los 5 últimos gobiernos. Nombrame una vez donde se haya cumplido el presupuesto. Donde el presupuesto es una aplicación de... Pero suponete que se cumple. Bueno, estarías recuperando la mitad de lo que perdiste este año. Además, sin inversiones, ¿cómo haces para sostener precios? Hasta ahora no había... Fíjate que otra de las preguntas que a vos te preocupó, y por algo te preocupó, es ¿cuándo empiezan las demandas salariales? En ese caso es expectativa inflacionaria también. Entonces, la frenás... Bueno, entonces... Eso lo podés frenar siempre y cuando también tengas muchas inversiones atrás. Siempre repito lo mismo. Sin inversiones no hay sector privado y sin sector privado no hay contribuyentes y sin contribuyentes el Estado no puede ser fuerte. Vos decís que va a tener como logro un déficit fiscal del 4,5. Sí. ¿Cómo lo va a financiar? ¿Cómo lo va a financiar? Bueno, ¿Tomando deuda? Yo, como psicólogo y como periodista, aprendí que hay 2 vías. O emitís o pedís prestado. Ya producir sería un lujo. Bueno, si emitís, ¿cómo vas a hacer para contener la inflación? Aunque yo entiendo que el gobierno, si vos deberías entrevistar a ellos, que son los que realmente manejan la situación, uno opina desde afuera nada más,
Ellos no creen que la emisión genera inflación o no es la única variable por lo que dicen. Sí, son responsables. En algún punto van a bajar el gasto o te van a subir impuestos. Ahora, parece que van a subir impuestos, hasta lo que vienen diciendo. Ahora, si subís impuestos, ¿va a aumentar la producción o va a bajar la producción? Entonces, es una manta corta. Igual, por más que sea un presupuesto, vos vas a creer que lo van a cumplir y eso es lo relevante. La credibilidad que tenga alguien cuando te dice, perdón, porque ya la gente la debo tener harta con el mismo ejemplo, pero tengo que hacer catarsis con vos aprovechando que estoy hablando con alguien que conoce bien la mente de la gente. Yo todos los lunes le juro a mi familia que voy a hacer dieta y que voy a empezar a adelgazar. No sé por qué no me creen. Deben ver los resultados. Algo deben ver que me dice siempre decís lo mismo y terminás el lunes al mediodía. Entonces, cuando vos fallaste a tu palabra o la cambiaste tanto tiempo y tantas veces cambiaste tu palabra, yo no sé si va a tener credibilidad por más que si alguien va a decir, ah, no, mira, en el presupuesto dijeron esto, lo van a hacer.